Canal 10 transmite desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Hola, ¿qué tal a todos? Estamos en Good Morning y el día de hoy es un día muy especial, pues tenemos a un gran invitado, un invitado de lujo. Tenemos al licenciado Diego Valdés Medina, quien es secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial del Distrito Federal. Bienvenido, señor. Muchas gracias por aceptar la invitación aquí en Canal 10. No, gracias a ustedes por invitarme a su programa. Aquí estamos para platicar y conversar con ustedes. Antes que nada, todas las personas que nos están viendo se preguntarán quién es el licenciado Diego Valdés. ¿Quién es el licenciado Diego Valdés? Soy el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial del Distrito Federal. Soy dirigente de una de las instituciones más grandes, no únicamente de la República Mexicana, sino a nivel internacional, de los países que tienen mayor población, que es el Distrito Federal, y que represento aproximadamente 9,700 trabajadores que se encargan de impartir la justicia en todo el Distrito Federal, como es el reclusorio norte, el oriente, el sur, el médico forense, todos los juzgados civiles, todos los juzgados familiares, como las salas, y hoy en la actualidad todos los juzgados de juicios orales, también ya en materia familiar y en materia penal. Estamos a sus órdenes. ¿Qué nos puede decir de los retos de representar cerca de 10,000 personas, un sindicato pues que tiene mucho nombre y un poder muy grande, que es en el Distrito Federal? Es una gran responsabilidad luchar con las autoridades para poder lograr mejores salarios, mejores prestaciones, mejores beneficios y principalmente defender los derechos de los trabajadores. Es difícil por la cuestión de la situación económica que atraviesa el país. Día a día nosotros luchamos en la Asamblea Legislativa y en la Jefatura de Gobierno, que es donde sale el presupuesto para poder beneficiar a mis agremiados. Y la autoridad siempre manifiesta que no hay dinero, que no tienen presupuesto, y nosotros hemos salido a hacer marchas, plantones, manifestaciones para poder lograr y que se nos tome en consideración cada año, que se nos otorgue mayor presupuesto, pero no es nada sencillo, no es nada fácil, es día a día estar luchando en estas instituciones para lograr mayores presupuestos. Nosotros podemos considerar que nuestra impartición de justicia se puede comparar con cualquier impartición de cualquier parte del mundo, y en comparación con la impartición de justicia de carácter federal, ellos ganan más o menos un 100% más de los sueldos que tienen los trabajadores del tribunal. Por eso es nuestra lucha de acercarnos a los sueldos del gobierno federal. Sé que por ley no es posible, pero sí podernos acercar y no tener esa brecha tan grande que existe entre los sueldos del gobierno federal con la impartición de justicia del Distrito Federal. De todo esto, ¿cuál ha sido el mayor reto que representa un líder sindical? Un reto en el que usted ha tenido mucho esfuerzo, mucho involucramiento, que nos pudiera comentar a las personas que nos están viendo en estos momentos. Lo más difícil es tener la credibilidad de la base trabajadora hacia el líder sindical, y yo creo que no nada más en la impartición de justicia, sino en todos los líderes sindicales. Hoy en la actualidad estamos muy golpeteados, somos muy ofendidos por precisamente la rendición de cuentas, la transparencia. Pero, por ejemplo, en el caso de nosotros rendimos en cuanto a la transparencia del dinero que se nos da por parte del gobierno para el apoyo de las jornadas, Reyes, el Día de las Madres, el Día del Padre, para la fiesta de fin de año se nos da una cantidad determinada de dinero. Esa cantidad determinada de dinero nosotros acreditamos en qué nos las gastamos y cómo distribuimos ese dinero, entregamos facturas del dinero que se nos da y firman los trabajadores cuando reciben sus regalos en el Día de las Madres, el Día del Padre, igual firman los trabajadores, se comprueba, se demuestra con las facturas que nosotros acreditamos. Ahora, en cuanto al dinero que aporta el trabajador, les quiero comentar que el trabajador aporta 76 pesos a la quincena, que son aproximadamente, vamos a dejarlo en 80, son 160 pesos al mes. De 160, si nosotros lo multiplicamos por 12 meses, aproximadamente son
pegados a 2,000 pesos, pero si se cuenta que al trabajador se le dan 500 pesos de un regalo el Día del Padre, a la madre se le da trabajadora un regalo de 500 pesos, y en las jornadas de verano al niño con los tenis que se les da de marca Converse, un uniforme completo, se les da una playera, se les da una mochila Converse, se les da 2 pares de calcetas. Todo esto equipara aproximadamente a unos 1,000 pesos, y además se les regresa el FONAC, que viene siendo un ahorro que da el trabajador una parte, la autoridad da otra y el sindicato. Con eso estamos al parejo, y inclusive muchos compañeros que tienen no un hijo, sino tienen hasta 3, salimos aquí el sindicato aportando un poco más de dinero. Entonces, aquí cómo nos cubrimos o cómo recuperamos ese dinero, lo hacemos a través del compañero trabajador que no es papá, o la compañera trabajadora que no es mamá, porque ella únicamente se le aporta lo del FONAC y se le da la protección y el apoyo cuando tienen algún problema de carácter laboral. Para eso está el sindicato, para poderles defender. Entonces, uno de los retos más complicados y más difíciles, no únicamente para su servidor, sino para cualquier líder sindical, es demostrar en qué se gastan los dineros y demostrarle que está uno para defender sus derechos laborales y lograr día a día prestaciones, como en el caso de este sindicato que yo represento y que me siento orgulloso de estar al frente de esta dirigencia sindical. Licenciado, hablemos de un tema que quiero traer hoy al día, un tema que es un hecho histórico. Estamos hablando ya de hace algunos años, donde se cerró el tribunal, donde se tomó el tribunal. ¿Qué nos puede platicar de ese día tan histórico? En verdad es una gran responsabilidad tomar una decisión de cerrar unas instalaciones al nivel del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial del Distrito Federal, porque una de las ciudades más grandes del mundo se quedó sin impartir la justicia. El médico forense, que es donde llegan los cadáveres que mueren por muerte violenta, quedaron sin que fueran recibidos estas personas. Sin embargo, fue un caso muy especial en el que permitimos la entrada de los cadáveres y poderles llevar a cabo la necropsia de ley y entregarles a sus familiares. Pero en cuanto a los reclusorios, los juzgados familiares, los juzgados civiles, estuvieron cerradas las instalaciones. Después de platicar con el presidente, que en esa ocasión era el magistrado Carrera Domínguez, José Guadalupe Carrera Domínguez, yo había comentado con él para poder llevar a cabo la revisión de las condiciones generales. Tenemos unas condiciones generales que tenían 23 años que no se revisaban. Se tenían obligaciones, pero no se tenía ninguna prestación, pero sí obligaciones. Entonces ese era el pedir de la organización sindical, nunca nos hicieron caso, y el 20 de abril del 2006 tomamos la decisión de cerrar las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y fue de esa manera que se llegó a un acuerdo con el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, que inclusive en esa ocasión el actual hoy presidente que fue procurador en esa sí, fue procurador y posteriormente ocupó el cargo hoy nuestro jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera. Él era consejero y a él le consta la lucha que ha hecho esta organización sindical, y él formó parte de ese arreglo que hoy en la actualidad, gracias a el doctor Miguel Ángel Mancera, él era consejero y a él le consta la lucha que ha hecho esta organización sindical, y él formó parte de ese arreglo que hoy en la actualidad, gracias a este cierre de instalaciones, logramos sacar las condiciones generales de trabajo, que todavía tardamos 2 años en negociar una serie de prestaciones que hoy en la actualidad considero que es de los sindicatos que tienen avanzada en estas prestaciones, como son, tenemos los 9 días económicos, tenemos cuidados maternos, tenemos ayuda para útiles escolares, tenemos un 20% para infectocontagiosidad para el médico forense, para el archivo, para el almacén, para microfilmación, tenemos un 20% que logramos para los juzgados penales. En los juzgados penales y hoy en la actualidad los juzgados familiares tienen hora de entrada pero no tienen hora de salida. Logramos un 20% que se les diera más de sobresueldo a los compañeros de los juzgados penales, y de los juzgados que hoy en la actualidad reciben el nombre de juzgados de delitos no graves, reciben un 20% porque trabajan sábados y domingos y no se les paga como lo establece la ley. Entonces ese 20% viene recompensando un poco el salario que no es, para mí, en lo particular y en lo personal, no es el salario justo que deben de recibir los trabajadores, por lo que tenemos que seguir luchando. Logramos también
compactación de 900 pesos que se le pagaron a todos los trabajadores que eran los trabajadores del nivel 46, que son los trabajadores que tienen el salario más bajo. Se les dio un incremento de 900 pesos con una compactación histórica, se les pagó retroactivamente 4 meses y a partir de ahí empezaron a percibir. Tenemos hoy en la actualidad un bono de 500 pesos que anteriormente no se daba y los reciben todos los trabajadores, hasta el secretario proyectista, el conciliador, el actuario, el pasante y todos los trabajadores de nivel inferior son los que reciben esa cantidad de dinero en vales de despensa. Ahorita en esta última revisión del 2014 logré que se incrementaran 1,000 pesos a todos los conciliadores, logré también un apoyo a los compañeros de papás que dan a luz su esposa, puedan gozar de 5 días para poder cuidar a la esposa, y nosotros llamamos es para cuidados paternos. También tratando de equiparar con la mujer cuando da a luz, también el papá pues también tiene el derecho de ir a cuidar a su esposa en esos días cuando, por ejemplo, tienen una cesárea y que la mujer no se puede ni siquiera levantar de la cama, el esposo tenga ahí que estar conviviendo con ella y ayudarle y apoyarla. Esa fue la finalidad de esta prestación, que yo considero es importante. También logramos que los vales de despensa se pudieran dar igual que en todas las instituciones del gobierno del DF, porque a nosotros nos da... A partir de ese momento se ha llevado, sin lugar a dudas, grandes resultados que ha dado al sindicato. Pero la pregunta que le quiero hacer es, se han logrado muchos resultados, muchos beneficios para con el gremio, con los trabajadores, pero ¿qué sigue hoy en día para el sindicato? Pues hoy en día el sindicato, una de sus principales finalidades es seguir luchando por darle estabilidad al trabajador, y acabo de vivir un problema medio complicado por la cuestión de que la Asamblea Legislativa, sin darse cuenta que estaba afectando los derechos de los trabajadores en relación a los juicios orales en materia familiar, modifican la ley orgánica y señalan que todos los trabajadores que van a los juicios orales en materia familiar son de confianza. Pero no puede ser, porque la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado es muy clara y dice quiénes son los trabajadores de confianza, que son pues el presidente de la República, los magistrados y los secretarios de salas, y todos los demás son trabajadores que pueden ser sindicalizados. Esa es la razón principal. Para mí fue un reto, y gracias a Dios hoy en la actualidad ya se modificó la ley orgánica, ya salió un acuerdo del Consejo de la Judicatura publicado en el Boletín Judicial, donde todos los trabajadores que van a juicios orales en materia familiar y como consecuencia también en materia penal pueden ser sindicalizados, pueden cotizar y pueden tener la defensa de su sindicato y pueden cotizar a su sindicato. Y me queda ahorita el último reto, pero probablemente ya también haya sido ya aprobado, que la carrera judicial también de un plumazo, el Consejo de la Judicatura había tomado la decisión que iban a ser trabajadores de confianza, es violatorio a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Hablé con el oficial mayor, el licenciado Carlos Vargas Martínez, y con buena disposición, y también de los consejeros, que también la carrera judicial vuelva a ser como era anteriormente y como lo señala la ley, puedan ser sindicalizados todos los trabajadores, como es la carrera judicial, el secretario de acuerdos, proyectistas, conciliadores, actuarios, pasantes y todos los demás compañeros trabajadores de apoyo a la carrera judicial pueden ser sindicalizados. Para mí esos dos retos eran en ese momento complicados para mí, pero hoy ya lo hemos logrado que esto vuelva a la normalidad. Ahorita tengo un problema que apenas el viernes acaban de sacar una disposición, un acuerdo del Consejo, donde se congelan las plazas, es decir, que si hay una plaza en un juzgado civil, familiar o penal, ya no va a poder nombrar ni el sindicato ni el juez, sino que es decir, se fusionaron o desaparecen 10 juzgados, y de esos 10 juzgados van a ir acomodando a estas personas. Pero yo no he platicado todavía con el oficial mayor, espero tener la próxima semana una reunión con don Carlos Vargas Martínez, que es el oficial mayor, o con los consejeros, para explicarles que la representación sindical no está de acuerdo ni está conforme en que se congelen plazas en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, porque es una institución que tiene muchísimo trabajo. Yo estoy de acuerdo en que por el momento pudiera darse, pero no más de un mes,
porque una vez que se acomoden estos compañeros, si en un juzgado familiar se van 2 personas, renuncian, ¿quién va a cubrir esas 2 vacantes? Ese trabajo no lo pueden estar cubriendo mis demás compañeros porque tienen mucho exceso de trabajo, igual en materia penal. Entonces no puede, en el tribunal no se pueden congelar plazas, por lo que no estamos de acuerdo y lo vamos a manifestar a través de un escrito al Consejo de la Judicatura. Es uno de los retos complicados que tengo. Ahora, desde el punto de vista sindical, ¿qué pretendo? Que los vales de despensa, que son 500 pesos, yo pueda lograr que estos se conviertan en 1,000 pesos. Esto implica 20 millones de pesos. Se dice muy fácil 500 pesos, pero ya por el número de trabajadores implican 20 millones de pesos. O sea, no es fácil, no es sencillo, pero esos son mis próximos retos que tengo a nivel sindical. También que los 9 días económicos que no se pagan o que no se dan a los trabajadores por el exceso, que a fin de año, en el mes de diciembre, se pudieran dar esos 9 días económicos. Otro reto que tengo, que los días 31 que tiene el año, o sea, hay 12 meses, de esos 12 meses, hay 5 meses que traen 31 y nos pagan 15 y 30, no nos pagan 5 días de 5 meses, 31. Entonces serían 5 días más 9, serían 14 días de salario que vamos a luchar para que se paguen. Esos son mis principales retos y luchar por lograr un incremento para los compañeros proyectistas de juzgados de primera instancia y los compañeros pasantes, que no he logrado yo en este momento un aumento para ellos, y pido una disculpa a través del canal 10 de los compañeros que me escuchen o que me vean, pedirles una disculpa públicamente a mis compañeros proyectistas de juzgados de primera instancia y a mis compañeros pasantes por no lograr ese apoyo, esa ayuda, que ese es un compromiso que en el tiempo que me falta, que son 4 años para terminar mi dirigencia, poder lograr estos apoyos a estos compañeros. Esos son mis principales retos. Y algo que también quiero es, en la revisión salarial, meter en condiciones generales, yo le llamo la Comisión por Humanidad. Hay compañeros que están en fase terminal y que es necesario protegerlos, porque cuando ya están en fase terminal, como han estado mucho tiempo sin laborar, les quitan el subsidio y ya no les dan ni siquiera el ISSSTE y mucho menos les pagan un salario. Entonces el trabajador no tiene ni para comprar sus medicamentos. Entonces si lo llevo yo comisionado al sindicato, es como si estuviera laborando, le dan el ISSSTE y le pagan su sueldo. Y estos compañeros no tardan en fallecer más que 2, 3, 4 meses porque están en fase terminal. Eso es algo que yo tengo en mente y que siempre he tratado y he estado luchando porque queden establecidos en condiciones generales de trabajo. Se han logrado sin lugar a dudas muchos resultados, pero también hay muchos resultados en proyección para cumplir. En esta entrevista nos ha mencionado algo que me llamó mucho la atención. Nos ha comentado acerca de los juicios orales. ¿Qué son los juicios orales y cómo ha incursionado los juicios orales? Porque no se tomaba esta herramienta de jurisprudencia antes. Yo me atrevo a decir que es más reciente esta herramienta, este apoyo de los juicios orales. Algo que nos pudiera platicar acerca de cómo ha incursionado los juicios orales en México. Bueno, los juicios orales en México, pues es es algo que tiene que irse aplicando poco a poco. Si no se pueden aplicar de un solo golpe, que entran los juicios orales en todas las materias que se pudieran aplicar. Esto inclusive estaba que deben de entrar en todas las materias para el año 2016. Se han ido implementando en varios estados de la República, como es Chihuahua, es de los principales estados, el Estado de México, son los principales estados que están aplicando los juicios orales. Ahorita el Distrito Federal ya tomó cartas en el asunto, ya tenemos juicios orales en materia familiar, tenemos juicios orales en materia penal, tenemos juicios orales en juzgados de cuantía menor, en materia civil. Son juicios orales que por el momento ahorita, por ejemplo, los juicios orales en materia penal se ha canalizado muy pocos asuntos, porque lo que estamos viendo ahorita en este momento, que la Procuraduría es la que tiene la carga ahorita de trabajo por el procedimiento que se sigue en los juicios orales. Considero que los juicios orales tenemos que irlos analizando, irlos viendo, y a mí en lo particular, como dirigente sindical, pues no lo vemos mal. Es decir, la situación de los juicios orales, lo que realmente interesa es la transparencia y la prontitud con que se resuelvan los juicios. Pero nosotros como organización sindical también nos interesa
porque el trabajador no vaya a perder su fuente de trabajo. Porque los juicios orales vienen y ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa? Que ya en un juzgado de juicios orales nada más están 9, el juez y 8 personas más. En cambio, en los juzgados escritos tenemos, en los juzgados de cuantía menor, tenemos 14 que forman la plantilla, 14 trabajadores, y en primera instancia tenemos 20, 22. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los compañeros que nos quedan? Yo lo analizo y lo veo que como no entran los juicios de un solo impacto, sino que va a ir paso a paso, podemos ir viendo que los trabajadores que salgan de los juicios en juzgados orales, estos compañeros se vayan a los juzgados de juicios escritos, porque en los juicios escritos tenemos un trabajo exagerado en materia familiar y en materia penal, y ir viendo que algunos compañeros que ya se puedan jubilar, pues se tendrán que ir jubilar, para que no se venga un despido masivo y que nosotros como organización sindical tendremos que cuidar, ser muy cuidadosos para proteger la estabilidad del trabajador. Para mí eso es lo más importante en los juicios orales. Pero también hago un llamado que yo sé que fue un error que cometió la Asamblea Legislativa. Los juicios orales están para beneficiar a la ciudadanía, para beneficiar a las personas que van a pedir impartición de justicia, pero no están los juicios orales para afectar los derechos laborales, la estabilidad del trabajador, como lo hizo la Asamblea Legislativa. Qué bueno que ya se retractaron, que ya modificaron la ley orgánica y que cumplieron con la petición que hizo la organización sindical. Ojalá y lo tomen en cuenta, no nada más aquí en el Distrito Federal, sino en toda la República. Los juicios orales están para llevar a cabo la transparencia y para que se vea con prontitud, se resuelva el problema que tiene la parte actora o la parte demandada o la parte ofendida, y en el caso de materia penal, el Estado con el Ministerio Público, resolver a la brevedad posible. Eso es la finalidad de los juicios orales. Nos ha hablado mucho de lo que se ha logrado en el sindicato, nos ha hablado mucho de lo que quiere lograr como líder del sindicato, pero para despedirnos, porque el tiempo apremia, me gustaría que nos platicara qué es lo que sigue en específico para el licenciado Diego Valdés. Para mí lo que sigue es luchar conjuntamente con toda la base trabajadora, porque Diego Valdés no es el sindicato de trabajadores del Poder Judicial del Distrito Federal, somos todo el comité, pero principalmente es la base trabajadora. El día que yo los invite a alguna manifestación, alguna marcha, algún plantón, a manifestarnos, que nos acompañen, porque esa es la fuerza del sindicato para poder lograr mejores salarios, mejores prestaciones y beneficiar los derechos laborales, protegerlos, defenderlos, y les vuelvo a reiterar, protegernos por la cuestión de los juicios orales, en el sentido de que no se vaya a hacer un despido masivo, que la organización sindical no estará de acuerdo, siempre tratará de conciliar y de llegar a acuerdos para que el trabajador continúe trabajando dentro de esta institución. Eso es lo más importante para mí, que deseo cumplir con esto que es principal, estabilidad dentro de la fuente de trabajo, seguridad en su empleo. Pues licenciado, de verdad que ha sido todo un gusto y un placer que nos haya acompañado esta mañana aquí en Good Morning Pachuca a través de Canal 10, invitados como usted de gran prestigio, siempre es un honor a recibirlos con las puertas abiertas. Tuvimos este día al licenciado Diego Valdés Medina, que nos acompañó, muchas gracias por aceptar la invitación. No, hombre, al contrario, gracias al Canal 10 por invitarme y darme la oportunidad de poderme dirigir a los compañeros del tribunal y a quien nos escucha. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias. Canal 10 transmite desde la ciudad de Pachuca Hidalgo, México.